¿Qué es esa actividad jurisdiccional? Es decir, la potestad que va a tener el Estado de administrar justicia a través de sus jueces y sus magistrados. Es decir, esas normas creadas van a regular la forma en la que el Estado imparte justicia. Pero aparte de ver la forma en que el Estado va a impartir justicia, también va a ver el comportamiento del juez y de las partes. ¿Por qué el comportamiento del juez? Regresamos a las características del proceso. Que el juez sea imparcial, que sea idóneo. ¿Y por qué la actitud de las partes? Que las partes estén actuando de acuerdo a derecho y no se estén saltando las normas establecidas. Entonces, ¿cuál sería esa definición? Conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado, la actitud del juez y de las partes dentro de un proceso. ¿Estamos bien con la definición? El derecho procesal tiene dos partes muy importantes, que son la jurisdicción y la competencia. ¿Qué es esa jurisdicción? Es lo que yo les explicaba. Es esa actividad jurisdiccional, la potestad que tiene el Estado de administrar justicia. ¿A través de quiénes? ¿Quiénes tienen esa jurisdicción? Los jueces y los magistrados. Les pregunto, ¿los jueces del Salvador tendrán jurisdicción en Guatemala? No. No, exacto. Y esto ténganlo presente porque lo más seguro es que es pregunta de examen. Recordemos que la jurisdicción es por el Estado. Es esa actividad jurisdiccional del Estado. Es decir, otra nación o otro país no tiene la jurisdicción sobre nosotros. Pero como todo poder, sabemos que es necesario ponerle un límite. Si no, se vienen diversos problemas. ¿Qué limita la jurisdicción? Es la competencia. ¿Podríamos cambiar de diapositiva, por favor? La competencia van a ser esos límites en los cuales se va a ejercer la jurisdicción. Todo juez tiene jurisdicción, pero no todo juez tiene competencia. Suena raro, pero aquí va un poco más explicado. Todos los jueces tienen potestad de juzgar, pero un juez civil no tiene la potestad de juzgar en materia penal. Y por eso existen tres clases de competencia: por cuantía, por territorio y por materia. Por cuantía, referente a la cantidad de dinero que se maneja. Por territorio, referente al espacio geográfico. Y por materia, hace referencia a las diversas ramas del derecho, es decir, civil, mercantil, laboral, administrativo. Estas competencias son el límite, es ese alto que le pone el Estado a la jurisdicción. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, todo bien. Nadie tiene dudas hasta acá. Aquí estaríamos cerrando la primera parte del programa. ¿Tienen dudas? No, no hay Todo bien. dudas. Todo bien. No. Ok. Entonces pasaremos a la siguiente presentación. Manuel, ¿podrías pasarte a la segunda, por favor? ¿Sí me están entendiendo? ¿Sienten que los estoy confundiendo más? Bueno, aquí vamos a empezar con los segundos temas.
Primero vamos a encontrar definitivamente la definición de derecho procesal, que es lo que ya les he explicado, ¿verdad? Que es ese conjunto de normas que van a regular la actividad jurisdiccional del Estado para aplicar las leyes, que engloba el estudio, la organización del Poder Judicial, las competencias, la forma de actuar del juez y de las partes. Esta es otra definición de derecho procesal que ustedes pueden dar. Pero ¿qué es lo mejor y lo más importante? Creen ustedes su propia definición de derecho procesal. Ahora les pregunto, ¿cuáles son las dos partes importantes del derecho procesal? La jurisdicción y La la jurisdicción competencia. y la competencia. ¿Qué es la jurisdicción? Es la potestad del Estado de administrar justicia. ¿A través de quiénes? ¿Quiénes tienen esa potestad de juzgar? De sus jueces y Los jueces y magistrados. magistrados. ¿Y cuál es el límite de la jurisdicción? La La competencia. competencia. ¿Cuáles son Que esas puede clases de competencia? establecer por territorio, por cuantía, por materia. ¿Quién me explica cada una? El territorio es el límite, ¿verdad? O el área, podríamos decir, geográfica para que trabaje. La cuantía es la cantidad, por ejemplo, de un proceso, ¿verdad? Estábamos entendiendo que según la cantidad que se maneje en algún caso, es el juez que va a tomar la sentencia. Y por materia, porque puede ser específicamente solo de laboral, solo de civil, o solo de penal o mercantil, no puede meterse en otra materia, en otra área que no le corresponda. Ok, les voy a plantear un caso. Roberto fue capturado en Guatemala por cometer un robo, pero fue juzgado y condenado en El Salvador. Esto no es posible porque no tienen Jurisdicción. No tiene jurisdicción. jurisdicción. Es lo que les acabo de explicar. Otro país u otra nación no tiene jurisdicción en Guatemala. Únicamente Guatemala tiene jurisdicción dentro del país. Les pregunto, ¿cómo va a ser que no tenga competencia si sabemos que la competencia es el límite de la jurisdicción? Si precisamente El Salvador no tiene jurisdicción sobre Guatemala, ¿cómo contestaríamos que es competencia? Tengan presente eso, porque se los aseguro, es pregunta de examen. Es que al Sí. final, o sea, El Salvador no tiene jurisdicción porque no cumple con ninguna jurisdicción de territorio, de cuantía y de ¿cómo se llama? Y de materia. Entonces, Exacto. no existe ninguna competencia porque no tiene jurisdicción. Exacto. Recordemos la definición de jurisdicción de forma clara y precisa. La potestad del Estado. ¿Quién es el Estado? Guatemala. Entonces, es exclusivamente potestad de Guatemala. ¿Entendimos esa parte? Sí. Ok. Avancemos, Manuel, por favor. Jurisdicción, esto ya. Competencia ya. Ok. Aquí empieza lo más bonito. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal? La naturaleza jurídica va a ser toda esa idea o precisamente dónde o cómo se establece el derecho procesal. Para determinar
la naturaleza jurídica del derecho procesal, tenemos que enfocarnos en la relación jurídica. Pero, ¿qué es esa relación jurídica? Va a ser esa comunicación que va a surgir entre dos personas, es decir, las partes, que tienen un conflicto y una pretensión, a los cuales un órgano jurisdiccional busca la manera de darle solución, valiéndose ¿qué? De las normas. La naturaleza jurídica se va a determinar con la relación jurídica, pero el derecho procesal va a nacer con el conflicto y la pretensión. Les pregunto, principalmente, ¿cuál es la pretensión en los juicios? ¿Justicia o dinero? Dinero. Justicia. Mayormente se pide dinero. Por ejemplo, al momento en que por accidente matan a un familiar, no se puede pedir justicia porque en este precisamente no hay manera de revivir a la persona. ¿Qué es lo que mayormente pelea? La compensación monetaria, los daños y los perjuicios. ¿Qué es la pretensión o por qué está compuesta la pretensión? Por daños y perjuicios. Ahora bien, ¿qué son los daños y qué son los perjuicios? Fácil. Y sería bueno que lo lleven presente desde ahora porque llega un momento en derecho civil que todo esto se complica. Fácil. Los daños va a ser todo aquel mal que se cause al patrimonio. Y los perjuicios van a ser aquellas ganancias dejadas de percibir derivados del hecho. Por ejemplo, a un taxista, el que le destruyan su carro, ¿le causa solo daños o le causa también perjuicios? Perjuicios también. Perjuicios también. ¿Por qué le causa perjuicios también? Porque al momento de él no tener su carro ya no puede salir a trabajar, entonces él deja de ganar. Ahora bien, a ustedes como estudiantes, el que les golpeen su carro, ¿les causa daños y perjuicios? Solo daños, Solo daños. ¿Por qué? porque no tengo ninguna ganancia de mi carro y al ser dañado no se percibe una baja económica. ¿Entendimos la diferencia entre daños y perjuicios? ¿Estamos claros con eso? Compañeros. Sí, ya estamos bien. Sí. Ok. Les pregunto, ¿dónde se precisa o dónde se determina la naturaleza jurídica del derecho procesal? En la relación jurídica. ¿Y dónde nace el derecho procesal? En las pretensiones. En el conflicto y la pretensión. Sí, en el conflicto y pretensión. Esas son dos posibles preguntas. La naturaleza jurídica se va a determinar con la relación jurídica. Pero el derecho procesal como tal nace con el conflicto y la pretensión. ¿Por qué nacen con el conflicto y la pretensión? No tendría sentido el derecho procesal si no existiera un conflicto que resolver. Y para explicar el derecho procesal surgen dos teorías. La primera es la teoría del interés del derecho privado. Esta establece que todos somos iguales, que ambas partes tienen el mismo derecho e igualdad de condiciones. Y no importa que una parte tenga más personas que la otra. En contraparte se presenta la teoría del interés público, que menciona que el Estado defiende el interés general,
que el interés colectivo va a prevalecer sobre el interés del particular. ¿Cuál es la diferencia? A efectos de examen, ¿cómo la podemos identificar rápido? En el interés del derecho privado va a ganar la parte menor. Es decir, no importa que sea una colectividad lo que esté demandando a una persona, porque ambos tienen la misma igualdad de condiciones. Ahora bien, en el interés público nos menciona que los que tienen que ganar son la colectividad, que no importa lo que piense la otra parte. Les pregunto a su parecer, ¿cuál es la que se aplica teóricamente en Guatemala? ¿Derecho Sí. privado o derecho público? Teóricamente el derecho privado, diría yo, pero la realidad es otra. Según nuestra ley, es interés público. ¿Dónde lo encontramos? Artículo 22 de la ley del organismo judicial, por favor. Primacía del interés social. El interés social prevalece sobre el interés particular. Es decir, que según nuestra ley, la que prevalece o la teoría que se tendría que fundamentar es el interés público. Pero en la práctica van otras cosas. Por ejemplo, un caso muy sonado. En Quetzaltenango, una escuela compró diversos escritorios. Y estos escritorios estaban dañados. Vino la comunidad o los padres de familia, demandaron al Ministerio de Educación, que como había permitido dicha compra. ¿Qué hizo el juzgado? Declaró sin lugar la petición, argumentando que la compra se había hecho de forma válida y que los escritorios no, se habían dañado conforme al transporte. ¿Qué prevaleció? La teoría del interés del derecho privado. No importó que la comunidad estuviera exigiendo, porque le dieron la razón al Ministerio de Educación. ¿Estamos bien con las dos teorías? Ese silencio me dice... Eddie. Yo tengo una pregunta, que si hay algún fundamento legal para lo del interés del derecho privado. En nuestra ley no, por lo mismo de que nuestra ley teóricamente se tendría que aplicar el interés social. Recordemos que estas dos teorías fueron para darle explicación o nacen como una forma de entender la naturaleza jurídica del derecho procesal. Que en la práctica se aplique el derecho privado es otro cuento, pero según nuestra legislación debería aplicarse el interés social. Es como, por ejemplo, que los amparos se deben aplicar en los 30 días siguientes. En Guatemala se han aplicado amparos 6 meses después. Ahí es donde se contradice la ley. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Podrías dar otro ejemplo de ver qué interés prevalece? Digamos, así como la del ministerio, por favor. Otra del interés. Ajá. Apliquemos una donde prevalezca el interés social. Es necesario crear una carretera que conecte la ciudad capital con uno de los puertos más importantes de Guatemala. Al momento que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda empieza a crear y a ver el camino o las carreteras, se da cuenta que pasa por 3 casas la carretera. Y no hay manera de pasar por otro lado porque se estarían dañando ecosistemas protegidos por que viven diversas especies en peligro de extinción. Se inicia el trámite y se pide que esas casas desalojen. Las personas no desean dar su casa porque definitivamente es su propiedad. Pero, ¿qué beneficia más? ¿La vivienda de una persona
o la carretera que va a beneficiar a toda la población. Definitivamente toda la carretera. Por ende, en nuestra Constitución establece de que en situaciones de interés social se puede expropiar terrenos, es decir, quitan las casas, pero no solo voy a quitar las casas y ya, se debe dar una indemnización de acuerdo al precio actual de la propiedad. ¿Qué prevaleció? ¿El interés particular de los que vivían en las casas o el interés social de la carretera? El interés público. El interés público. ¿Estaríamos bien con ese ejemplo? Mira, una pregunta, solo para estar segura. El caso que tú acabas de dar es de interés público, o sea, donde prevalece El interés social. el interés social. ¿Y cuál sería un caso del interés del derecho privado? Pongamos el mismo caso. Se da la misma situación, pero viene el Estado y en vez de declarar la expropiación de las casas, decide ya no construir las casas y darle razón a las personas de que es su vivienda y ya no construyen la casa. Ya no construyen la carretera. Ahí se le está dando prioridad al interés privado. ¿Por qué? Porque se está viendo la igualdad de condiciones. No importó que la carretera iba a beneficiar a la población porque dieron lugar a las personas de las viviendas. Otro ejemplo, se da mucho en lo que es en las compras que hace el gobierno. Muchas veces se compran o cosas en mal estado o se compra menos cantidad de la establecida. Vienen las personas que fiscalizan y plantean una demanda. Normalmente estas demandas son declaradas sin lugar. ¿Por qué? Prevalece más lo que es el interés privado, el interés como tal del ministerio. En vez de beneficiar a toda la población declarando con lugar la demanda, prefieren desestimarla para que ya no prosiga el proceso. Ahí prevalecería el interés privado. Una forma de identificar la diferencia entre una y otra. Normalmente cuando se desestime una demanda planteada por una comunidad o un gran grupo de personas, va a ser interés privado. En cambio, cuando se le dé lugar o se dicte a favor del grupo mayor, va a ser interés social. ¿Estamos bien por ahí? Así como en el interés público, digamos, tiene el fundamento legal en el artículo 2 de la ley del organismo judicial. ¿Cuál sería para el 22. del privado? Es la Ajá. pregunta que me habían hecho. No El tengo. derecho privado no tiene fundamento legal. ¿Por qué? Porque teóricamente nuestra legislación establece que tiene que prevalecer el interés social, aunque en la práctica se den otras cosas. Es como les ponía el ejemplo. La ley establece de que para plantear los amparos son 30 días. Se han planteado amparos 60 días después y se han declarado con lugar. Es la diferencia. La ley dice algo, pero en la práctica es otra. Ya, está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Estas dos teorías provienen del derecho procesal, ¿verdad? Sí, estas dos teorías tratan de explicar la naturaleza jurídica del derecho procesal. La naturaleza jurídica del derecho procesal. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿O podemos seguir avanzando? Perdón. ¿Sí? Salí
Y un rato, ay, ahorita ingresé, no entendí bien el ejemplo. Pero Casi no te escucho, se te está no entrecortando. sé si es por ahí. Ahí pues creo que era una colonia privada, ¿verdad? Y luego le dieron prioridad que a esas personas que perdieron su casa les proporcionaron nueva vivienda. Ahí prevaleció el público, se puede decir, aunque fuera de una colonia privada, donde ocurrió esa tragedia. ¿Podría repetirme el caso? Es que solo te escuché medio caso porque se te estaba entrecortando. Perdón, sí, es que estoy enferma también. Es que le decía que lamentablemente pues me sacó y tuve que volver a ingresar, entonces no escuché bien el ejemplo, pero yo le pregunto, el caso del Cambrai, que era una colonia privada, pero al darse eso, apoyaron a toda la gente que perdió sus casas y creo que el gobierno fue el que les dio nuevamente un lugar. Ahí se aplica el bien común porque les apoyaron, porque era mayoría, aunque haya sido en un área privada, por ejemplo, que haya sucedido la tragedia. Exacto. Ese es un buen ejemplo del interés social. ¿Por qué? Al momento de que se da lo del Cambrai, el ministerio, tanto como el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y Conred, empiezan a buscar la manera de darle vivienda a estas personas. Y se encuentra una localidad, un terreno, ¿verdad? Que fue expropiado, pero fue expropiado precisamente para eso, para darle vivienda a todas estas personas que fueron afectadas. Precisamente ese terreno fue expropiado a una gran empresa por diversas situaciones, y ahí fue donde se dio precisamente el darles ese pedazo de terreno a estas personas. Prevaleció el interés social. No importó que el terreno fuera de una empresa multimillonaria, porque prevaleció el interés social. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, entonces avancemos. Las características del derecho procesal son 4. Derecho público. ¿Qué es este derecho público? El derecho procesal es un derecho inherente a la persona. No podemos renunciar nosotros a ese derecho. Es como un baño público. A un baño público todas las personas pueden entrar y nadie le puede prohibir entrar al baño público. Por ende, es una característica precisa del derecho procesal. El derecho procesal es para todos. Todos en algún momento podemos tener un conflicto o bien demandar una pretensión. Por ende, vamos a utilizar el derecho procesal. Les pregunto. Bueno, les plantearé un pequeño caso. María se quiere quedar sin nombre, se quiere quitar su nombre. ¿Es posible? No, Sí, media vez el juez lo autoriza, sí. no puede porque no puede renunciar a ese derecho. Exactamente. El nombre es un derecho inherente a la persona. No se puede renunciar a ese derecho. Cambiarnos el nombre podemos, pero quitarnos los nombres no. Es un derecho inherente a la Yo persona. le escuché que si nos podíamos cambiar el nombre, que si se podía cambiar el nombre, lo siento. No te das pena. Quitarnos el nombre no podemos. Cambiarnos el nombre sí. Igual pasa con el derecho procesal. No podemos renunciar a ese derecho. Ahora, derecho formal. En derecho formal estamos haciendo referencia a los requisitos. Siempre que encuentren la palabra requisitos va a ser por ende derecho formal. El derecho formal nos va a establecer los requisitos necesarios para poder continuar el proceso. ¿Por qué el derecho formal no tiene un fundamento legal? Porque no existe un requisito que sea
para todas las materias en sí. Por ejemplo, sabemos que el derecho civil es extremadamente formalista, pero en el derecho laboral es el menos formalista. El derecho civil nos exige la ayuda o la participación de un abogado. En cambio, en el derecho laboral, el mismo trabajador puede actuar. Les pregunto, ¿sabían ustedes que a partir del 8º semestre pueden ustedes empezar a llevar casos laborales? No, Ustedes a partir del 8º semestre, toda vez ganados todos los cursos relacionados al derecho laboral, ustedes pueden empezar a llevar casos. Por lo mismo de que el derecho laboral es el más informalista que puede existir. ¿Por qué? Porque la idea del derecho laboral es el indubio pro operario, todo lo que más favorezca al trabajador. En derecho penal tenemos el indubio pro reo, que es lo que más favorezca al reo. En derecho laboral, el indubio pro operario, lo que más favorezca al trabajador. ¿Qué pasa muchas veces con el trabajador? El trabajador no tiene el dinero para pagar un abogado. Si lo que va a exigir es dinero, por ende el mismo trabajador puede llegar solo a presentar su demanda. O bien ser auxiliado por un estudiante a partir del 8º semestre. Derecho adjetivo o instrumental. Esta característica se hace referencia a los instrumentos o las herramientas que utilizamos dentro del derecho procesal. ¿Cuáles son estas herramientas? Son esas normas jurídicas. Por ejemplo, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque dentro de estos códigos se encuentra regulado todo lo que es referente al proceso, tanto sus requisitos, su forma, tiempo, lugar. Y ahora el derecho autónomo. El derecho procesal es ese derecho que no depende de ninguno, más bien de él dependen todos los demás. Les pregunto, ¿de qué depende el derecho civil o el Código Civil? Del procesal civil. ¿El Código Penal? Del procesal penal. Del procesal Ahora bien, penal. ¿de cuál depende el Código Procesal Civil y Mercantil? De ninguno. De ninguno. Por ende, el derecho procesal es autónomo. Les voy a plantear un caso. En derecho civil les voy a plantear otro. Para contraer matrimonio o para hacer válida el acta notarial de matrimonio, es necesario que contenga todos los timbres fiscales necesarios. Si no, va a ser rechazada. ¿A qué característica del derecho procesal estaría haciendo referencia? Al derecho Formal, ¿Por qué al formal? porque especifica ciertos requisitos que tiene que llevar el documento. Exactamente. ¿Entendimos las 4 características del derecho procesal? Sí, Sí, Ok. ¿No, nadie tiene duda? Ok. Entonces pasemos a uno de los temas más bonitos, que son las fuentes del derecho procesal. Empecemos que las fuentes del derecho procesal se dividen en 4 grupos. Fuentes históricas, fuentes constitucionales, las legislativas y la costumbre. Fuentes históricas. Es el primer grupo. Cambiemos de diapositiva, por favor. Fuentes históricas. ¿Cuál es la importancia de las fuentes históricas? A lo largo del tiempo, el derecho va cambiando. Desde el momento en que nació el derecho procesal, no es lo mismo como está actualmente. Es cierto, han habido algunos aportes que son los que vamos a ir viendo, pero se ha modificado. Por ende, es importante ver el nacimiento, la evolución y las diversas adopciones o características que ha tenido el derecho procesal a lo largo del tiempo.
Para ello es aplicable a las fuentes históricas. Primero tenemos el derecho romano. Normalmente el licenciado se los da con gran historia. A efectos de examen voy a tratar de precisar más que todo en los aportes. En el derecho romano, la justicia era administrada por el pretor y por los magistrados. Su mayor aporte, la prueba y la sentencia. ¿Cómo nace la prueba y la sentencia en el derecho romano? Recordemos, ustedes ya vieron derecho romano, ¿verdad? Sí. Sí, Ya. Sí, ya. ¿Cuáles son los dos derechos que existían en el derecho romano? el civil y el privado. ¿Alguien más? Ius civile y ius gentium. El iuris civile y el iuris tantum. El iuris civile era el derecho civil de los civiles o de los que tenían la nacionalidad, y el iuris tantum, el derecho de la gente, le llamaban, o de las personas que no eran nacidas en Roma. Al momento de que se daban se dictaban sentencias, que se daban esos procesos judiciales dentro de la problemática, se daba ese gran problema de que cuando se era un civil contra un no civil, ¿cuál de las partes tenía derecho y cuál no? Muchas veces se le daba prioridad al que era civil o al que era de la nacionalidad romana. Y aquí empieza a darse la problemática, que de qué manera la persona o el no civil, el iuris tantum, se podría probar que lo que decía la otra persona no era cierto. Y ahí se empieza a dar lo que son los medios de prueba. Y ahí nace como primer punto la prueba. ¿Qué es la prueba? Son esos medios de convicción a través del cual se busca convencer al juez de lo que decimos o de los hechos. ¿Qué encontramos acá? Documentos, declaración judicial, dictamen de expertos, los testigos, presunciones legales y humanas. Y nace también la sentencia, que era la forma en que se ponía fin a los procesos. Luego nace el derecho germano. En el derecho germano es el relacionado con el derecho consuetudinario, o comúnmente conocido como el derecho de costumbre. ¿Qué pasaba acá? La justicia era administrada por los ancianos, es decir, los jueces o los que conocían los casos eran el Consejo de Ancianos. Ellos dictaban la sentencia, pero la pena era impuesta por la familia, es decir, el Consejo de Ancianos dictaba 20 latigazos por haber robado una vaca. Venía la familia de la persona a la que se le había dañado y ellos mismos daban los 20 latigazos. Les pregunto, ¿el derecho consuetudinario está fundamentado en nuestra ley? ¿Sí o no? No, no está por escrito. Me refiero a que si es la fuente como tal de la costumbre se encuentra fundamentada. Vayámonos al artículo 2 de la ley del organismo judicial, por favor. ¿Alguien que quisiera leer el artículo 2? Artículo 2, fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Ese es uno de los fundamentos del derecho de costumbre. Aquí se fundamenta en que en Guatemala sea aplicable la costumbre, siempre y cuando no contradiga a la moral o al orden público. Pero si lo tenemos en la ley del organismo judicial, tiene que tener un fundamento constitucional. Vayámonos al artículo 66 de la Constitución, por favor.
Artículo 66 constitucional, por favor. Protección a grupos étnicos. Dale. Bueno, protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Subrayen eso, costumbres. Aquí es donde se encuentra el fundamento constitucional del derecho de costumbre. Entonces, ¿cuántos aportes llevamos hasta el momento? Compañeros. La 3. prueba y la sentencia. Y 3. ¿Cuáles son esos 3? la prueba y la Prueba sentencia. de sentencia y la aplicación del derecho de costumbre. Muy bien. Podemos proseguir. El derecho español. El derecho español es uno, a mi parecer, es uno de los derechos más desprobables o literal uno de los peores derechos, pero también tiene su aporte al derecho guatemalteco. El derecho español es en el que se aplicaba depende de las castas, es decir, dependía de la raza, el cómo se iba a administrar justicia. Existían los moros, los españoles, ladinos, entonces dependiendo de la raza a la cual pertenecía, así era la forma en que se le iba a administrar justicia. Si lo quieren ver desde un punto de vista actual, es lo que ustedes llaman como clasistas. Era el derecho más clasista que podía existir. ¿Cuál es el aporte que da el derecho español? La apelación. ¿Por qué la apelación o cómo se conoce la apelación en el derecho español? La justicia era administrada por el pretor, pero si, por ejemplo, no le agradaba a la persona lo que dictó el pretor, podía llegar a apelar ante el rey para que el rey dictara nueva sentencia, y lo que él dictaba era orden. Ahí es donde nace la apelación. ¿Qué es la apelación? La apelación es ese medio de impugnación de resoluciones judiciales. ¿Estamos bien con el derecho español? Sí, todo bien. Última fuente histórica, el derecho canónico. Este es el perteneciente al derecho católico, a la Iglesia Católica. Aquí es donde entra muchas veces la duda de qué injerencias tiene la Iglesia Católica al derecho actual. ¿Y dónde se fundamenta? Vayámonos al artículo 37 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por favor. ¿Lo leo? Sí, por favor. Personalidad jurídica de las iglesias. Se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Las otras iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácter religioso obtendrán el reconocimiento de su personalidad jurídica conforme a Paremos. Subrayemos esa palabrita. Eso es para que lo tengan presente. Subrayemos personalidad jurídica. Y prosigamos leyendo. Obtendrán el reconocimiento de su personalidad jurídica conforme a las reglas de su institución y el gobierno no podrá negarlo si no fuese por razones de orden público. El Estado extenderá a la Iglesia Católica sin costo alguno títulos de propiedad de los bienes Subrayemos eso. Títulos de propiedad. Y Perdón, prosigamos. ¿qué artículo están leyendo? Artículo 37 de la Constitución. Gracias. Subrayemos títulos de propiedad y prosigamos leyendo. de los bienes inmuebles que actualmente y en forma pacífica posee para sus propios fines.
siempre que hayan formado parte del patrimonio de la Iglesia Católica en el pasado. No podrán ser afectados los bienes inscritos a favor de terceras personas, ni los que el Estado tradicionalmente ha destinado a sus servicios. Los bienes inmuebles de las entidades religiosas destinados al culto, a la educación y a la asistencia social gozan de exención de impuestos, árbitros y contribuciones. Subrayemos donde dice gozan de exención de impuestos. Aquí encontramos los primeros 3 aportes del derecho canónico al derecho actual. Primero, la Iglesia Católica cuenta con personalidad jurídica. Segundo, tienen títulos de propiedad. Y tercero, no pagan impuestos. Estos son los 3 aportes más importantes de la Iglesia Católica. Pero, ¿cómo se daba la forma de impartir justicia durante el derecho canónico? Tenemos 2 clases de tribunales, los tribunales eclesiásticos y los tribunales de la Inquisición. Los tribunales eclesiásticos eran los relacionados a la Iglesia Católica, es decir, eran los jueces como tal, eran los sacerdotes. Y los tribunales de la Inquisición, perdón, eran los relacionados con las brujas. Recordemos que la Iglesia Católica por muchos años persiguió a las mujeres y muchas veces se les consideró brujas. Lo importante de este tribunal de la Inquisición es de que es un primer vistazo a la ley de aceptación de cargos. ¿Por qué? Porque en los tribunales de la Inquisición se obligaba a que la persona aceptara la culpa. Entonces se da ese primer vistazo de lo que es la ley de aceptación de cargos. Por ende, en el derecho canónico tenemos 4 aportes fundamentales: la personalidad jurídica, títulos de propiedad y que no pagan impuestos. Esos fundamentados en el artículo 37. Y adicional, se da un primer vistazo de lo que es la ley de aceptación de cargos. ¿Estamos bien con las fuentes históricas? Sí, todo bien. Ok. Si les presento el presente caso. Se encuentran en un juicio civil de familia, por la patria potestad de un hijo entre María y Juan. El juez, Juan presenta como medios de prueba las certificaciones de nacimiento de sus 2 hijos. Pero el juez declara que la patria potestad será totalmente de María. A Juan no le agrada esta sentencia y apela. Las preguntas serían: ¿qué tipo de proceso, qué tipo de solución de conflicto se da en el presente caso? Segundo, ¿cuáles son los aportes que se presentan y por quiénes fueron dados? Es decir, ¿por qué fuente histórica fue dada? Blanca. La forma de solución de conflictos sería el proceso. De ahí sería la prueba y la apelación. Y no recuerdo qué otra cosa preguntaste. ¿Por quiénes fueron aportados? Por el derecho romano y el español. Muy bien. Te faltó solo un aporte: la sentencia. Al momento en el que el juez dictó sentencia, encontramos el aporte de la sentencia. La prueba y la sentencia aportados por el derecho romano y la apelación aportado por el derecho español. Forma de solución de conflicto: proceso. ¿Por qué? Porque un juez dictó sentencia. ¿Estamos bien con las fuentes históricas? Sí. Bueno, prosigamos. Nos tocan las fuentes constitucionales.
En las fuentes constitucionales encontramos tres: el Estado, la Constitución y la jurisprudencia. El Estado es una fuente constitucional derivado a la división de los poderes. Guatemala está dividido en tres poderes. Es un país democrático, republicano y representativo. Está dividido en tres poderes del Estado. ¿Cuáles son esos tres poderes del Estado y cuáles son sus funciones? Se los dieron ayer. Legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Cuáles son las funciones de cada uno? La del organismo legislativo es el Congreso, es la de crear, modificar o derogar leyes. La del organismo judicial es la de impartir justicia. Y la del ejecutivo es la forma de gobierno. La de lo ejecutivo es velar por las necesidades de los habitantes, pero estamos bien. Siempre que hagamos referencia a las fuentes constitucionales con referencia al Estado, es con referencia a los tres poderes del Estado, es decir, la República. ¿Por qué la Constitución? Aparece la Constitución derivado de que en la Constitución aparecen esos derechos y garantías mínimas que tiene la población. La Constitución es esa fuente importante, es esa ley suprema. ¿Cuál es esa pirámide de Kelsen, compañeros? ¿En qué orden van? La famosa Cori. Las constitucionales, ordinarias, reglamentarias e instrumentales. Individualizadas. Esa pirámide ténganla muy presente porque les va a servir a lo largo siempre de la carrera. Les pregunto, tal vez no es parte del contenido, pero les va a servir. ¿Qué estaría por arriba de la Constitución? Tal vez no arriba, pero si no estoy mal están en la misma línea, son los derechos humanos. Los convenios de derechos humanos prevalecen sobre la Constitución. ¿Por qué prevalecen? Un ejemplo claro es la pena de muerte. Nuestra Constitución regula la pena de muerte, pero como los acuerdos o esos derechos humanos prevalecen sobre la Constitución, existe ese pacto colectivo o ese pacto de derechos humanos que prohíbe la pena de muerte. Entonces, ¿por qué es importante la Constitución dentro de las fuentes constitucionales? Porque establece esas garantías, derechos mínimos de toda la población. Esas garantías son esas garantías constitucionales: el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad de leyes. Y la última fuente constitucional, la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Son esos fallos contestes en el mismo sentido. Les pregunto, ¿cuántos fallos son en la Corte Suprema de Justicia? 3 fallos. 5 fallos. Exacto, y en la Corte de Constitucionalidad 3 fallos. Son 3. ¿Se saben el fundamento legal? Son 5. ¿Se saben el fundamento legal de esos 3 fallos contestes? No, no lo sé. Veamos la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, por favor, en el artículo, ahorita lo menciono. El artículo 43. Es el... Es el 43 de la exhibición personal y constitución. Leámoslo, por favor. Leámoslo, por favor.
Leamos el 43, por favor. Doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleven a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Ese es el fundamento legal de la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Ahora, ¿cuál es el fundamento como tal de la fuente de la jurisprudencia? Es lo que leíamos en el artículo 2 de la ley del organismo judicial. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. Ese artículo 2 es el fundamento legal de la jurisprudencia. A ver, les pregunto. En el caso de Suri Ríos, que se dictó, por el momento van 3 fallos. En uno se le dijo que sí, en el otro se le dijo que no, y esta última sentencia se le dijo que sí. Les pregunto, ¿es jurisprudencia o no? No, ¿Por qué no es jurisprudencia? porque en cada fallo se han dado diferentes fallos en cada uno. Entonces, en uno se le dijo que sí, después que no, después que sí. Tendría que ser todos en la misma línea. Todos deberían de ser o sí o todos no. Muy bien. Ahora les pregunto, en el caso de la mujer embarazada, para gozar de su derecho de inamovilidad, ¿es necesario que la mujer dé aviso de su embarazo? ¿Sí o no? No, no es necesario porque es un derecho notorio. Exactamente. Nuestro código de trabajo, cuando llegan a derecho laboral, se van a dar cuenta que establece de que la mujer debe dar aviso. Pero a esto la Corte de Constitucionalidad ya dictó jurisprudencia, mencionando que no es necesario que la mujer dé aviso de su estado. ¿Por qué? Porque es un hecho notorio. No es posible que el patrono no se dé cuenta de que su trabajadora está embarazada. Entonces, va a gozar de su derecho de inamovilidad. ¿Estamos bien con las fuentes constitucionales? Sí, solo ¿qué ley dijo de la jurisprudencia? El artículo 2 está aquí. Como tal, fundamento de la jurisprudencia es el artículo 2 de la ley del organismo judicial. El fundamento de los 3 fallos contestes en la Corte de Constitucionalidad es el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. ¿Estamos bien, compañeros? Sí, disculpa, yo me perdí en cuántos fallos eran de la Corte de Justicia y cuántos de la Corte de Constitucionalidad, disculpa. En la Corte de Constitucionalidad es lo que nos establece el artículo 43 de la Ley de Amparo, que son 3 fallos contestes consecutivos en el mismo sentido. Ahora, en la Corte Suprema de Justicia son 5 fallos contestes en el mismo sentido. Gracias. Ahora pasemos a las fuentes legislativas. ¿Cuál es la importancia de las fuentes legislativas? Al momento de que un jurista, o sea, un abogado, un estudioso del derecho, tenga dudas sobre alguna norma, ¿a dónde se debe remitir? Les pregunto, para resolver esa duda sobre la ley. ¿A dónde creen que tendría que ir a resolver esa duda? ¿Al organismo legislativo? Al organismo legislativo, exactamente. ¿Por qué? Porque este es el órgano que crea, reforma y adiciona y abroga las leyes. Es decir, el organismo legislativo tiene que tener el sentido de la norma. De las fuentes legislativas tenemos lo que es la doctrina.
por favor, se los ruego, no me confundan doctrina con jurisprudencia. Ha pasado en el parcial. La doctrina va a ser esos principios, ideas, tesis e investigaciones de los jurisconsultos, es decir, de los estudiosos del derecho. Ellos desarrollan diversas ideas. Les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre jurisprudencia y doctrina? Que la jurisprudencia son los fallos y sentencias realizados por los jueces o los magistrados, y la doctrina son los estudios realizados por los jurisconsultos, creo que son. Exactamente. La jurisprudencia son fallos, es decir, sentencias. La doctrina son solo ideas o tesis que realizan los estudiosos del derecho. Y por último, la costumbre. ¿Por qué la costumbre es fuente del derecho procesal? Empecemos que la costumbre no está escrita. O sea, el derecho constitucionario no está escrito. Es el simple hecho de la constante actuación de una misma conducta. ¿Qué es necesario para que la costumbre sea válida? Que sea una actuación constante. Veamos el artículo 2 de la ley del organismo judicial. ¿Qué nos establece? Siempre y cuando no sea contraria a la moral, al orden público o a las leyes. Es decir, la costumbre no puede contradecir las leyes. ¿Podríamos cambiar de diapositiva, por favor? De la costumbre se desglosan lo que son los principios generales del derecho. Esto de los principios generales del derecho lo vieron en Introducción al Derecho 1. ¿Pero qué son? Son esas ideas, principios, disposiciones que no están establecidos en ley, pero que pasan a ser derechos inherentes a la persona, ya sea de bienes, de derechos o del mismo procedimiento. Es decir, son principios como la equidad, la justicia, que van a regular, pero no están como tal establecidos dentro de un ordenamiento jurídico. ¿Estamos bien ahí, compañeros? Ese silencio me dice que sí. A ver, ¿cuáles son las 4 fuentes del derecho procesal? Las fuentes históricas, las fuentes constitucionales, las fuentes legislativas y las fuentes de costumbre. ¿Cuáles son las fuentes históricas? Son las fuentes que dan origen al derecho. ¿Y cuáles son? Bueno, el derecho romano, germano, el derecho español y canónico. ¿Cuáles son las fuentes constitucionales? El Estado, Constitución política y la jurisprudencia. ¿De qué desglosan las fuentes legislativas? ¿O cuál es una fuente legislativa? ¿Cómo así? ¿Cuál es una de las fuentes legislativas? La jurisprudencia. La doctrina. La doctrina. La jurisprudencia es constitucional. Cierto. ¿Y cuál es la fuente? ¿Cuál es una de las fuentes de la costumbre? Los principios generales del derecho. ¿Qué es necesario para que la costumbre pase a regir o sea válida? Que no estén regulados en ley y que no contradiga la moral. Exactamente. ¿Estamos bien con las fuentes? Sí. Ok. Entonces ahora les voy a emplear un poquito más las fuentes constitucionales.
con lo que son las 3 garantías constitucionales. Como les mencioné, la Constitución nos regula esos derechos, esos principios, esas ideas necesarias o inherentes a nosotros. Y en ellas encontramos lo que son las 3 garantías constitucionales. Tenemos el amparo, la exhibición personal y el control constitucional de las leyes o inconstitucionalidad de las leyes. Fácil. El amparo va a proceder cuando se nos viola un derecho o cuando tengamos la amenaza de una violación a un derecho. La exhibición personal va a proceder con las desapariciones o, por ejemplo, cuando una persona no se tenga rastro de ella, por ejemplo, en el conflicto armado interno. Y la inconstitucionalidad de leyes va a proceder cuando se considera que una norma está contradiciendo la misma Constitución. Por eso es de suma importancia la Constitución dentro de las fuentes constitucionales, debido a estas 3 garantías. Sin estas 3 garantías, el Estado pasaría sobre nosotros y haría lo que quisiera con nosotros. Ahora entremos a las clases de derecho procesal. Las clases de derecho procesal son las diversas ramas del mismo derecho procesal. De estas existen 4: procesal civil, procesal penal, procesal laboral, procesal administrativo y procesal constitucional. Les recomiendo no cometan el error que muchos han hecho en el examen. Les piden definición de alguno de los derechos procesales y colocan conjunto de normas que regulan el proceso civil, conjunto de normas que regulan el proceso penal. Les van a tomar como mala la respuesta. Les voy a dar unas definiciones que a términos de examen las pueden utilizar, pero ¿qué sería lo mejor? Que ustedes crean, formulen su propia definición, apoyándose tanto de libros como de lo que han entendido. Si quieren, toman nota. Procesal civil. Va a ser ese conjunto de normas que van a regular el proceso civil, el estudio de la actuación ante los tribunales sobre los asuntos de naturaleza civil. Es decir, el procesal civil va a ser esas normas que van a regular la forma de llevar el proceso, es decir, el Código Procesal Civil. Van a estudiar la actuación del juez y de las partes y la forma en que se plantea el proceso. En materia civil, por ejemplo, divorcios, pensión alimenticia, sucesión hereditaria, copropiedad. Ahora el procesal penal. Este corresponde a la rama del derecho público y va a ser ese conjunto de normas que van a regular cualquier proceso de carácter penal, desde su inicio hasta su fin. ¿A qué se refiere al proceso desde su principio, desde su fin? Por ejemplo, desde el momento en que se presenta una denuncia hasta el momento en que se cumple la sentencia. Pero recordemos que la forma de iniciar un proceso penal no necesariamente es solo a través de la denuncia. Recordemos que también existe lo que es los delitos flagrantes o la flagrancia. Entonces, no necesariamente un proceso penal va a iniciar siempre con una denuncia. Procesal laboral. Va a ser ese conjunto de normas que se van a encargar de regular y buscar la solución a las controversias laborales, tanto de forma individual como colectiva. El procesal laboral se va a encargar de buscar darle solución a la controversia que pueda existir entre trabajador y patrón. Procesal administrativo. Tiene como objeto la organización y atribuciones de los tribunales de justicia. La actuación de las distintas partes que intervienen en los procesos judiciales. Es esa rama del derecho público que tiene íntima relación con la administración de las instituciones. ¿Qué es ese procesal civil? Va a ser ese conjunto de normas que van a regular el proceso que se dé ante las instituciones del Estado. Por ejemplo, cuando se demanda ciertas instituciones precisas del Estado. Ahí entra a colación el procesal administrativo. Y por último, uno de los más importantes, y lo verán el próximo semestre, el procesal constitucional. Se encarga del estilo de las vías procesales,
que permiten la protección de la supremacía constitucional y de los derechos contenidos en la Constitución. Es decir, el procesal constitucional se va a encargar de velar por la supremacía de la Constitución y de las 3 garantías constitucionales establecidos dentro de ella. ¿Estamos bien con las clases de derecho procesal? ¿O hay alguna duda? ¿Puedes repetir sobre el procesal administrativo, por favor? Procesal administrativo. Tiene como objeto la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, la actuación de las distintas partes que intervienen en los procesos judiciales. Es la rama del derecho público que tiene su relación con la administración de las instituciones. ¿Estamos bien? Compañeros, ¿siguen ahí? Sí, estamos bien. Sí, Ok. Ustedes tengo entendido que vieron también lo que es la ley procesal, ¿verdad? Sí, André. La ley procesal y Sí, así La es. interpretación de la ley. procesal y todo. Ah, ok. En esto no tengo diapositiva, pero sí se los voy a tratar de explicar. ¿Qué es la ley procesal? Es esa norma creada por el Estado para tutelar los derechos y resolver controversias de relevancia jurídica. Vela la conducta del juez, de las partes y de los terceros ligados a un proceso. Recordemos la definición de derecho procesal. Conjunto de normas que regulan, etc. La ley procesal son ese conjunto de normas, o sea, son las normas como tal. Entonces, una definición de ley procesal la podemos extraer del mismo derecho procesal. Es la norma, ley procesal, es la norma creada por el Estado para resolver controversias de relevancia jurídica y velar por el comportamiento del juez y de las partes dentro de un proceso. Esa es una definición básica que pueden utilizar de ley procesal. La ley procesal se clasifica en 3 esquemas. Primero, por su aplicación. Aquí tenemos 2 divisiones, las imperativas y las dispositivas. Forma fácil. Las imperativas, hagámonos referencia a derecho público. Son imperativas porque son para todos, o sea, todos, nadie puede renunciar a ellas, son aplicables a todos. Una imperativa es lo que les mencionaba, lo del nombre. No nos podemos quitar el nombre, es una norma imperativa. En contraparte, tenemos las dispositivas. Las dispositivas van a ser instrumentos utilizables en cualquier momento según sea necesario. Es decir, la diferencia, las imperativas son aplicables para todos. En cambio, las dispositivas son instrumentos que en algún momento vamos a utilizar. Por eso son dispositivos. ¿Entendimos la diferencia entre imperativas y dispositivas? ¿Podría dar un ejemplo sobre las diapositivas? Las dispositivas. Una dispositiva podría ser en contraposición. Una imperativa es el que todos tenemos que tener un nombre. Una dispositiva, el derecho a podernos cambiar el nombre. Es un derecho que está ahí y lo podemos utilizar en cualquier momento. Imperativa, obligación o ese derecho de tener un nombre. No podemos renunciar a nuestro nombre. Dispositiva, ese derecho a podernos cambiar el nombre. Gracias. Segundo esquema, por la materia que regula.
La primera, formales. Formales es lo mismo que la característica del derecho procesal, el formal o derecho formal. Son los requisitos y formalidades necesarias para realizar un proceso. Materiales van a regular la materia o clase de derecho procesal, es decir, procesal civil, procesal penal, laboral, constitucional. Y orgánicas se va a referir a la forma en que están integrados los órganos jurisdiccionales, es decir, si son pluripersonales o si es un tribunal. ¿Cuál es la diferencia entre pluripersonal y tribunal? Compañeros. No me sé la respuesta. Ok. Tribunal es de 3 personas, es decir, existen 3 jueces. Y pluripersonal, que son 2 o más, siempre y cuando no sean 3. Si son 3 es tribunal. Si son 2, 4, 5, etcétera, o más, va a ser pluri. Pluri es de multi, tribu es de tribunal, es de 3. Entonces, según la materia que regulan, formales va a ser los requisitos y formalidades necesarios para llevar el proceso. Materiales van a regular cada materia. Y las orgánicas, según la forma en que esté integrado el órgano jurisdiccional, ya sea pluripersonal o tribunal. ¿Estamos bien con la materia que regula? Sí, todo bien. Ok. Y por último, tercer esquema, por su fijación, están las estáticas y las dinámicas. Estáticas no tienen cambio. O sea, siempre va a ser igual. Y dinámicas, lo contrario, que va a ser constante, cambiante, es decir, puede ser de que ahorita en materia civil me pidan cierto requisito, pero de aquí a 20 años puede ser que ese requisito lo quiten y lo cambien por otro. Es decir, van en cambio. Estáticas que conllevan la misma línea, que no tienen cambio alguno. Dinámica, que puede ir renovándose, actualizándose, eliminar o agregar ciertos requisitos. ¿Estamos bien? Sí, todo bien. ¿Cuáles son los 3 esquemas por los que se clasifica la ley procesal? Por su aplicación, por la materia y por su fijación. ¿Cuál es la división por su aplicación? Imperativas y dispositivas. Por la materia que regulan. Formales, materiales y orgánicas. ¿Y por su fijación? Estáticas y dinámicas. ¿Estamos bien con la ley procesal, compañeros? Ese silencio me dice que sí. Y por último tema, interpretación de la ley procesal. ¿Para qué es necesario interpretar una norma? Para encontrarle el sentido, es decir, el objetivo por el cual fue creado. Sus alcances y cuál era la idea del legislador. Leamos el artículo 10 de la ley del organismo judicial, por favor. Compañeros.
la interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá, su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo el orden siguiente. A la afinidad y el espíritu de la misma. B, a la historia fideligna de su institución. C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. D, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Ok, si desean hacer anotaciones, les voy a dar unos puntos. ¿Qué otro nombre recibe este artículo 10? Es la exégesis. ¿Qué es exégesis? Es interpretación de la ley. Doctrinariamente se le llama exégesis. Ahora, identifiquemos las formas de interpretación de la ley. Esto les va a servir mucho para sus futuros semestres. La literal A es la denominada interpretación lógica o teolológica. Interpretación lógica o teleológica. La literal B es la interpretación histórica. La literal C es la interpretación analógica. Ok. Ahora, la interpretación de la ley procesal tiene tres presupuestos. La primera, la ley es clara e inequívoca, es decir, no necesita interpretación. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos precisamente en el mismo artículo 10, cuando menciona, cuando una ley es clara, no se desentenderá su tenor literal, con el pretexto de consultar su espíritu. Ese es el primer presupuesto de la interpretación de la ley procesal. La ley es clara e inequívoca, es decir, no necesita interpretación. Segundo presupuesto, la ley es dudosa. Una ley dudosa podría ser la ley de protección animal. Hay una parte que menciona que va a proteger a los animales contra toda violencia. Les pregunto, ¿una mosca es animal? Sí. Entonces, ¿es aplicable la ley de protección animal cuando matamos una mosca? No. No. Según nos habían explicado, es que era válida solamente para ciertos tipos de animales y no precisamente para matarlos, sino que por la forma en la que se mataban, o sea, no hacerles sufrir, pero no era para todos los animales. Ahí es donde entra que la ley es dudosa. Ustedes mismos dudaron. Definitivamente la mosca es un animal. Pero la ley de protección de animal también protege a la mosca y a la hormiga. Ahí es donde la ley es dudosa. ¿Qué pasa en ese caso? Se debe dar la interpretación de la norma, encontrar cuál es el sentido que el legislador le quiso dar. Al momento en que hicieron esa actividad de encontrarle el sentido a la norma de la ley de protección animal, ya desarrollaron que va con mascotas, animales de granja y cierta clasificación de animales, y no a la mosca ni a la hormiga. Y por último, cuando no existe una ley que aplicar. Por ejemplo, se da un caso nuevo y no hay nada, ni jurisprudencia, ni doctrina, ni una ley que nos diga cómo se resuelve el caso. ¿Qué pasa? El juez no puede venir y decir, no resuelvo, porque no hay manera de resolverlo. El juez tiene que resolverlo utilizando la analogía o utilizando diversas
diversos principios o comparando casos. Lo debe resolver con la brevedad posible, pero debe informar a la Corte Suprema de Justicia para formular una iniciativa de ley que ya regule estos casos. Entonces, ¿cuáles son los 3 presupuestos para la interpretación de la ley procesal? Primero, la ley es clara e inequívoca. Segundo, ley dudosa. Y tercero, cuando no existe ley que aplicar. ¿Tenemos dudas, compañeros? Ya se me durmieron por lo que veo. No, todo claro. Yo digo que todo claro. Ok. ¿Estamos bien por ahí? ¿Alguna duda con algún tema? ¿O estamos bien con todo? Todo claro, licenciado. Ok. Espero haberles apoyado un poquito. Perdón por alargarnos tanto, pero sí era